me crying in the bathroom. In the morning when you finally go and the nurse runs in when Mirar, terminada la vuelta número 30 y poco tengo que decir. Bueno, que he cambiado el fondo, que lo volvería a cambiar de nuevo, pero que me gustaba este fondo porque fijaros, cómo se ve de bonito. Vamos sin falta con la vuelta número 31. Mirar cómo la acabo de liar. No, ya está. Mirar cómo de repente mi hebra empieza a meterse una hebra del color más intenso, el siguiente color. Entonces nos va a ir degradando, se va cambiando él solo. Teníamos todo verde, ha ido llenando, llenando, llenando y ahora ya se va a meter más oscuro. Bueno, poquito a poco. Conclusión, deslizado para meternos aquí adentro. 1, 2 y 3 cadenas para tejer un punto alto, o ya sabéis, el falso punto alto. Otras 3 más y punto alto. Tenemos nuestra primera V. Y lo de siempre, 3 cadenitas, vuelta número 31. Punto alto y aumento. Como siempre, me voy hasta el final. Esto todavía no lo he dicho, pero esta forma de tejer la flor o el recogido de nuestro pétalo es diferente a lo que hay en el patrón, pero yo en el blog os lo voy a explicar, ¿vale? Porque me gustaba más así. Tejo uno y tejo otro, ¿vale? Y ahí vamos. Qué bonito se ve, madre mía. Bien, pues nada, de nuevo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 7. Y ahora tejemos cada punto alto separado por una cadenita. Es decir, tejemos 11 puntos altos y 10 cadenitas. Cadena ahí, punto alto. Cada punto con una cadenita. Cadenita y punto alto. Cadenita, punto alto. Cadenita, punto alto. Increíble, espectacular. Cadenita. ¿Sabéis lo que vamos a hacer? Esto de nuevo. Esto nos falta por hacer. O sea, alucinar. Alucina lo bonito que va a quedar de repente el mandala. Cadenita, punto alto. Además, igual de grande. Cadenita, ahí, todo el rato, ¿vale? ¿Vale? Terminado. 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas para tejer el otro resto. Es que ya se nos va quedando muy abierto. Entonces, este igual que este, pero a la inversa. Con lo cual, aquí 2 juntos. Primer punto y segundo que se cierran juntos, ¿vale? Y luego un punto en cada punto hasta el último, que será un aumento. Hilito, sé generoso y sigue dando hebritas. Ahí. Aquí tengo el penúltimo, en el último. 1 y aumento. Todo el tiempo igual, ¿vale? Todo el tiempito igual. Qué cosa más bonita, por favor. Es que esto nos va a quedar espectáculo. Y ahora vamos a ver qué tenemos que tejer ahora, cómo nos lo vamos a plantear ahora. Veréis, 1, 2 y 3. Tenemos una V. Esto siempre es igual. 1, 2 y 3. Tejemos el punto alto de la V. Hasta ahí, todo ok. Bien. Y de nuevo, no vamos a dejar ya, ¿os acordáis que estamos cerrando el espacio, verdad? Lo voy a poner aquí, así.
estamos cerrando el espacio. Entonces ya hemos terminado ahí nuestro motivo y los motivos sube, sonido cerrando, cerrando, cerrando. ¿Qué tejemos ahora? Los dos juntos. Los dos motivos sube sin cadenas de separación entre medias. 3 y punto alto, ¿vale? Eso es lo que vamos a hacer en esta vuelta. Y nada, seguimos 1, 2 y 3, ya estamos repitiendo. Aumentamos, ya tenemos ahí nuestro bloque de 9 puntos altos, entonces aumentamos ahí y hasta el último y el penúltimo que los tejemos juntos para hacer una disminución, ¿vale? Y tenemos esos 9 puntitos. El penúltimo no lo cierro y con el último se cierran junticos. Y de nuevo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas. Y todos los puntos altos con una cadena entre medias. Cadenita y punto alto. Vamos a dar el espacio a nuestra flor. Cadenita. Punto alto y cadenita. Así. Tenemos toda la vuelta número 31 para tejer esto. ¿Vale? Ahora ya las vueltas son bastante más largas. Pero ni tan mal, porque son preciosas. Así que vamos allá. Vamos a ver luego en qué aro ponemos esto, ¿eh? ¿En qué aro vamos a poner ahí nuestro mandala? Madre mía, no quiero pensarlo, ¿vale? Ahí tenemos. Ahí tenemos cómo vamos a seguir, ¿vale? Bueno, pues vamos a ello. Terminamos la vuelta 31 así y nos encontramos para la 32. Bueno, terminamos ahí la vuelta número 31. Mirar, voy a poner esto que se vea ahí un poco más. Voy a terminar la vuelta 31 y para eso me uno a la tercera de las cadenas. Punto deslizado. Tengo terminada la vuelta número 31 y vamos con la 32 del tirón. 1, 2, 3 cadenas y 3 más. 1, 2 y 3. Vamos a poner una V, ¿vale? Y la voy a poner sobre el principio, digamos que sobre el medio. Ahí, de hecho voy a poner ahí el punto alto, no dentro del punto, más dentro del hueco, ¿vale? Porque las siguientes van a ir en el hueco. ¿Cierto? ¿Comprendido? Bueno, pues ahí tenemos nuestra primera V y para seguir tenemos esas 3 cadenas. Y volvemos a tejer igual. ¿Vale? Ahí seguimos con el punto alto y su aumento. Hasta el final y luego la disminución. Y ahora nos vamos a empezar a poner ventanitas como locas, como hiciéramos aquí, como hiciéramos ahí, ¿vale? Entonces vamos allá con las ventanitas. Voy a llegar, ya tengo aquí mi disminución, como siempre, ¿vale? Esto ya es como siempre. Y ahora 7 cadenas, 1, 2, aquí viene nuevo, ¿vale? 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas. Atención, llego al primero de los puntos altos y tejo un punto bajo. Y pongo 3 cadenitas, 1, 2 y 3. Y el primero de los huecos, un punto bajo. El primero de los huecos, ¿eh? De nuevo, 1, 2, 3 cadenitas al siguiente hueco de cadena. 1, 2 y 3 al siguiente hueco de cadena. Ya lo hemos hecho aquí. Lo repetimos aquí. ¿Vale? Así que es fácil, solo que ahí abajo, aquí teníamos 13 huequitos y ahora solo nos deben salir 11. Si lo hemos hecho bien. Ahora voy a contar los bloquecitos que tenemos. Repetimos todo el rato.
¿vale? 1, 2, 3. Vamos a ver si tenemos esos 11. Llegamos hasta el último de los huecos, ¿vale? Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tejemos los últimos 3, 1, 2 y 3, y lo ponemos con el punto alto último en este caso. Igual que hiciéramos con el primero. Enganchamos sobre el primero de los puntos altos, tejimos las 3 cadenas y nos fuimos al primero de los huecos. Para terminar, terminamos igual. Después de poner el punto bajo sobre el último de los huecos, ponemos las 3 cadenas y enganchamos sobre el punto bajo. Igual, ¿vale? Porque tiene que ir igual de un lado que del otro. 7 cadenitas. 4, 5, 6 y 7. Y estamos repitiendo, chicas. Estamos ya súper. Ahí, disminución. En el otro lado era al revés. Aquí disminución primero. Nos vamos hasta el final donde tejemos. ¿Qué? ¿Qué tejemos, chicas? Exacto, el aumento. Muy bien por las que están atentas. Era una prueba. Estáis atentas, os veo atentas. Fantástico. Cuidado que no lo tejo bien. Ahí. El aumento. Ahí. ¿Vale? 1. Y el aumento 2. ¿Vale? Tenemos. Y aquí nos vamos, como siempre, 3 cadenas. 1, 2 y 3. Y vamos a tejer la V ahí en el hueco. Porque volvemos a tejer en la V, pero en este caso en el hueco, ¿vale? Ahí. Cadenita, punto alto. 3 cadenas, punto alto. Pero en el hueco. Y 3 cadenas para irme al siguiente motivo ya, ¿vale? A ver, que voy a poner esto así para que lo veamos. Aquí se nos va abriendo mucho y aquí se nos está cerrando. Entonces, nos va a hacer esto. ¿Qué es lo que necesitamos? ¡Ay, qué bonito se ve ahí, eh! ¡Uf, madre mía, qué bonito se ve! Bien, pues entonces aquí aumento. Estoy repitiendo, chicas, ¿eh? ¿Lo veis, verdad? Aumento. Y punto hasta la disminución. ¿Vale? Estoy aquí ya. Aumento, disminución, las 7 cadenas, ta. Como lo hemos hecho aquí abajo, ya es fácil, ¿vale? Vamos con la vuelta número 32 hasta el final y nos encontramos. Bueno, vuelta 32. Vuelta 32. Voy a terminar esta vuelta número 32, ¿vale? Y empezamos directamente la 33. Voy a buscar esa tercera de las cadenas para unirme en un puntito deslizado, en esa V que estamos tejiendo, ¿vale? Y me voy a ir para la vuelta 33 con un puntito deslizado, ¿vale? Para tejer una cadena y para tejer un punto bajo. Y a partir de ahí 2 cadenitas más, ¿vale? Suponen mi primer punto alto, otras 3 cadenitas porque vuelvo a tejer una V, ¿vale? Y entonces seguidito pongo ese punto alto para tejer esa V que ya tenemos ahí lista, ¿vale? Ahora, ¿qué voy a hacer? No pongo 3 cadenas ni nada, no pongo cadenitas. Directamente me voy a ir a unir con los puntos, ¿vale? Aquí hicimos 3 y 3, ahora ya directamente me uno con los puntos altos. Entonces, punto alto primero, con el hueco, con todos estos puntos, con esos 9 que tengo ahí, pues punto alto y aumento, por supuesto, ¿vale? Sigue igual la tónica, ahí. Y seguimos un punto en cada punto hasta el último. ¿Cómo sigues? Estamos en la vuelta número 33. ¿Estás ahí? ¿Ya estás suscrita al canal? Imagino sí, porque si estás en la vuelta 33 no puedes estar de otra manera. Acuérdate porque vamos a seguir publicando mandalitas.
Y otras muchas cosas, claro. Estoy en los dos últimos, ¿eh? Disminución, como siempre, ¿vale? Otra vez vuelvo a poner 7 cadenas, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas de separación. Ahora me voy directamente a los huecos y ahí, ¿vale? Un punto bajo. Y voy a tejer 4 cadenas, 2, 3, 4. Y a la siguiente hueco y punto bajo. Otra vez 1, 2, 3 y 4 y otra vez al punto bajo. 1, 2, 3, 4 y así todo el tiempo. Y estaremos disminuyendo, es decir, si aquí había 11 ventanitas, ahora vamos a tener 10. Vamos a ir disminuyendo igual que hiciéramos aquí, ¿vale? Nos van a ir desapareciendo las ventanucas y cada vez vamos a tener una menos, cada vuelta una menos, hasta tener 0, ¿vale? Entonces, con 4 cadenas, esta vez en lugar de con 3, vamos a poner las ventanitas. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bien. Porque vamos de hueco a hueco. 1, 2, 3, 4. Bien, estamos enganchando los puntos bajos en el huequito. Bien. 1, 2, 3, 4. Al último de los huecos. Ahí. ¿Ves? Ahí. Y seguido ponemos esas 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Que me unen a los puntos altos. ¿Vale? Que me enganchan con el bloque de puntos altos y de la misma manera, primero disminución, 2 juntos y el último será de aumento, de tal forma que siempre tenga esos 9 puntos ahí tejidos, ¿vale? Voy a tener todo el tiempo 9 puntos. Eso es importante, que no se nos pase el aumento y disminución, porque si no, se nos va a quedar desigual, ¿vale? Siempre debemos tener 9 punticos. Ahí estamos. Así, disminución y aumento. Y en este lado os recuerdo que es al revés, primero aumento y luego disminución. ¿Vale? Bueno, pues así, seguimos toda la vuelta. Acordaros, ahora en el medio de la V de la vuelta anterior vuelvo a tejer una V, pero sin cadena de separación entre los bloques de puntos altos, como en la vuelta anterior. Aquí van seguidos. Y me uno al siguiente bloque. Aumento entonces, ¿vale? Voy uniendo los dos bloques. Estoy uniendo los dos bloques de puntos altos. En medio queda mi motivo V, pero aquí por lo demás todo sigue igual. Así que seguimos tejiendo. Vamos ahí. Vuelta número 33. Vamos. Bueno, ya estamos todo el rato repitiendo, tejiendo, así que ya no os lo cuento más. Ahí se me queda la vuelta 33. Ahora y con 7 cadenas me voy como ya hemos hecho. 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas al primero de los agujeritos, de las ventanitas. Y ahí punto bajo. En lugar de 3 cadenas, 4. Pero hacemos lo que ya sabemos, ¿verdad? Bueno, pues venga, tejemos toda la vuelta así y nos encontramos para continuar. Vamos allá. ¿Vale? Pues nada, esta vuelta bien fácil que es también. Vamos allá. Bueno, fin de la vuelta 33 y comienzo de la 34. Fin de la 33, comienzo de la 34. De locura. Mirar cómo está yéndose el azul, como está empezando a aparecer todavía algo más oscuro. O sea, me tiene loca de bonito, loca del mandala, loca todo. Increíble. Bien, os lo cuento.
cierro, ¿vale? Estoy acabando y el fin de la vuelta número 33, ¿vale? Entonces tengo que buscar esa segunda cadena porque hicimos punto bajo y 2 cadenas, acordaros, y luego se tienen que quedar 3 ahí. Ahí termina la vuelta, ¿vale? Uniéndome con ese punto deslizado. Bien. Para la siguiente, y atención porque aquí va un poco de truqui, vamos a volver a no tejer más, ¿vale? Aquí entre medias. Ahora lo que vamos a unir son estas dos piezas, ¿vale? Esto se nos va a quedar unido, entonces aquí ya no vamos a poner nada. Las 3 primeras cadenas que van a sustituir a un punto alto, ¿vale? Van a ser, digamos que el aumento que yo voy a tejer aquí, pero ya lo tengo tejido, ¿comprendido? Es decir, este último punto lleva un aumento añadido, que estamos haciéndolo todas las veces. Pues ese aumento es lo que ya hemos tejido en este punto. Y ahora aquí comienzo con el aumento. Esa va a ser la manera en la que voy a unir estas dos piezas. ¿Mm? Y nada, pues sigo tejiendo. Estamos en la vuelta número 34 y sigue creciendo, creciendo nuestro mandala. Increíble. Increíble nuestro mandala. Vale, los dos últimos, como siempre, los tejo juntos. ¿Vale? Y atención aquí, ¿vale? Porque viene también algo diferente, algo nuevo. Tejemos 1, 2 y 3 cadenitas. ¿Bien? Y en la base del mismo punto tejo un punto alto del último punto de la vuelta anterior, ¿vale? Porque voy a empezar a crecer cositas por aquí. Y ahora tejo 8 cadenas más. 1, 2, 3, 5 y 3, 8, ¿vale? Para empezar a poner los puntos bajos y cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5. Ya no 4, ahora sí 5. ¿Os habéis fijado? Aquí eran 3, aquí eran 4, ahora ya son 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Bien. 1, 2, 3, 4, 5. Cuidado. No. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora ya empezamos teniendo 11, creo recordar. 10, pues ahora tendremos 9. 1, 2, 3, 4 y 5. Cada vez vamos a tener uno menos. Esto está claro, ¿verdad? Ya lo hemos hecho en la vez anterior, con lo cual tampoco es nada nuevo para nosotros. 3, 4 y 5. Estoy ya en el penúltimo. Pensaba que ya estaba en el último. Qué largo se hace esto de hacer tantas cadenas con piquitos ahí, ¿vale? Pero ya estoy, ya he llegado. Ya tengo los 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿vale? De vuelta, vamos a tejer lo mismo. Primero 8 cadenas. Vamos a ver. De aquí para allá es lo mismo que de aquí para allá. En cualquier lado que nos pongamos, la mitad de aquí para allá es lo mismo que de aquí para allá. Con lo cual, ahora lo que tenemos que tejer son, aquí pusimos 8 cadenas, punto alto, 3 cadenas, pues lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y aquí, en ese punto, un punto alto. Bien. 3 cadenitas más, 1, 2 y 3, para tejer este punto de nuevo con este en una disminución. ¿Esto se entiende? 1, disminución con este. Porque es lo mismo que yo tenía ahí, ¿vale? Del último punto sale ese punto alto con 3 cadenitas, porque después, insisto, aquí y aquí van a ir saliendo, pues saliendo otra cosa, ¿no? Que nos va a ir haciendo el mandala, que nos va a mandar el patrón, el gráfico. Entonces, pues seguimos tejiendo eso que nos manda. ¿Vale? Seguimos ahí. Entonces, en el último,
Aquí hice la disminución, aquí tejo el aumento. Seguimos teniendo 9 puntos en cada vuelta, al margen de este que nos hemos pues tejido ahora. Bien, entonces hemos dicho que nos olvidamos ya de nuestra V. Entonces, las dos piezas se nos vienen a unir. Pues nada, directamente yo sigo con el siguiente bloque de puntos altos y tejo el aumento, que ya me toca. Ay, uy, 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 uy. Perdón, se me ha desmontado. Lo acabo. Y en el siguiente tejo de nuevo el aumento. 1 y 2. Y termino toda la vuelta, sigo tejiendo todos los puntos. Voy a repetirlo una vez más por si acaso hay algún problema, ¿vale? Algo que se quedó sin comprender del todo o cualquier cosa. Aquí ya he juntado los dos, ¿vale? Hasta ahí todo bien. Y ahora voy a tejer este bloque de puntos y aquí tengo el último y se teje con el penúltimo en una disminución para que el bloque de puntos aquí siempre sea de 9. 2, 4, 6, 8 y 9. Y ahora 1, 2 y 3 cadenitas y sobre el mismo último punto un punto alto. 8 cadenitas para llegar a la fila de ventanitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ahí, punto bajo en la primera ventanita. Ahora tejemos 5, recordar, 3, 4 y 5 cadenas. Me voy a la siguiente ventanita y así toda la vuelta. ¿Vale? Ya tenemos cómo tejemos toda nuestra vuelta, ¿vale? Ahí está. Qué bonito va a quedar. Esto lo vamos a cerrar ahora. Lo que siento es que nos vamos a ir a un color que va a ir a tender a negro y se va a ver peor. Pero bueno, poco a poco, ¿vale? Lo vamos a intentar. Se va a ver, se va a entender muy bien porque es muy sencillo y además es muy intuitivo lo que nos falta por tejer y ya hemos tejido todo. Vamos allá con esa vuelta número 34. 34, madre mía, no nos queda nada ya, ¿eh? No nos queda nada. Vamos allá. Fin de la vuelta 34 y os cuento porque esta, acordaros que la empezamos tejiendo, digamos que el aumento, las cadenas nos servían de aumento, ¿recordáis? Con lo cual he tejido todos los puntos tal cual hasta el último y puntito deslizado con esa tercera de las cadenas para terminar la vuelta 34, ¿vale? Hasta ahí todo bien. Por aquí, ahora, ¿qué va a pasar? Ya tenemos unidas las dos piezas. Vamos a ir disminuyendo y disminuyendo. Por tanto, se va a ir llenando de cadenas y de puntos para que se vayan, para que se quede todo en la línea, ¿vale? Entonces disminuiremos aquí, aquí seguimos dándole forma y vamos a ver cómo tejemos la vuelta número 35 ya. Total, nada. Vuelta número 35. A ver, que sigue saliendo la hebrita por ahí. Ya tenemos el color azul casi por completo aquí. Tenemos solo... no, hay 2 hebras todavía de cada. Tenemos 2 hebras de cada, pero ¿veis cómo se nos está yendo al color más azul intenso? Teníamos verde, pasó a un verde azulado, ya tenemos azul y acabaremos en negro, así que vamos a ir viendo cómo nos va. 3 cadenitas. Aquí podríamos también, os digo, poner ese falso punto alto, pero empezamos a tejer puntos, bien, un punto en cada punto, excepto los de los bordes que vamos a ir tejiendo disminuciones. En estos dos vamos a ir haciendo disminuciones en cada vuelta. Una vuelta, 2, ¿vale? 3, vamos a ir disminuyendo todo el tiempo. Entonces vamos ahí, disminuyendo. Vamos a ir tejiendo un punto en cada punto en esta vuelta número 35. Ahí es nada. Este y este
los dos últimos, hemos dicho, los tejemos juntos, ¿vale? Ahora, atención, ¿recordáis que hiciéramos ese punto alto ahí solito, como que no quiere la cosa? Bueno, pues vamos a seguir tejiéndolo, solo que para llegar a él vamos a poner 5 cadenas. 5 cadenas. El punto alto sobre el punto alto, ¿vale? Y luego tejemos 8 cadenas más. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Porque tenemos que considerar que estamos disminuyendo por aquí y por aquí. Entonces el número de cadenas tiene que aumentar a la fuerza. Y me voy directamente al hueco, al primero de los huecos. Y ahí un punto bajo. 5 cadenitas, ya todo el tiempo vamos con 5 cadenitas. Al siguiente y un punto bajo. Esto ya lo sabemos. Esto ya lo tenemos más que intuido, iba a decir, pero no, no es intuición. Esto ya es, bueno, que sale solo, que las manos se van. Tejemos toda la vuelta, todos los arquitos, que ya no sé cuántos nos quedan. Empezamos por 11, debemos estar en... Uy, 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 perdón, algo hice mal ahí. Empezamos por 11, yo creo que tocarán 8. Ahora vamos a ver por dónde vamos. 3, 4, 5... 1, 2. El último ya. Vale, yo pienso que estaremos en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿ves? Perfecto, estamos en 8. En 8. Y ahora, ¿qué hacemos? Lo mismo que aquí, pero al revés. Por tanto, primero 8 cadenas, 1, 2, 6, 8, el punto alto sobre el punto alto. ¿Con qué lo estás tejiendo tú? El punto alto sobre el punto alto, 5 cadenas y 5, y ahora disminución, ¿vale? Disminución del primero y el último. Entonces aquí tejemos 2 juntos, un punto en cada punto. Y mientras eso te pregunto, mientras que voy hasta el último, te pregunto eso, ¿con qué hilo lo estás tejiendo tú? Yo estoy con 3 milímetros de ganchillo. El hilo es más o menos acorde. ¿Tú con cuál estás tejiendo? Cuéntamelo, a ver cuánto te mide a ti. ¿Vale? Me gustaría saber y cuánto, porque este mío va a medir, yo creo que más de 1 metro. Estoy casi en que va a medir más de 1 metro. Va a ser un mandala súper espectacular. Nos va a servir de cabecero. Mira, igual lo pongo en el cabecero de mi cama, estoy pensando. Quedará súper mono. Tan grande. Y además con este dibujo que define tan bonito, así en plan una flor, puede ser. Podemos pensar, bueno, no sé. Ay, me encanta. Uy, me estoy hablando y me he ido. El último y el penúltimo, acordaros, disminución. Vamos a ir disminuyendo todas las vueltas, el primero con el último, ¿va? Y ya estoy repitiendo. ¿Vale? Vuelta número 35. Y aquí hemos dicho que 5 cadenas para llegar al punto alto, ¿vale? Ahí estamos. Así que no sigo. 8 cadenas y empezamos los arcos. Los arcos con punto bajo, tantos como 8. Vuelta número 35. Ahí lo dejo. Seguir cada una, por favor, cada uno. Vamos hasta el final. Nos quedan unas cuantas vueltas, tantas como 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por lo menos 7. 7, 8, no sé las que quedan. Así que estamos en la recta, estamos en la línea. Vamos a ello. Nos vemos cuando esté. Vamos a terminar toda la vuelta. All the glory that the Lord has made, and the complication when I see His face in the morning in the window. All the glory